estar en la clase. Antes de diciembre, también hicimos de verdad que muy impacto, es un placer poder ir a la alegría. No todo lo que hace público obligado, ¿verdad? Le damos la más cordial bienvenida a este evento cuando con el director Julio César Flores. Un aplauso para él. Hoy presenta su libro de relatos titulado Sumo Extranjero. Muy buenos días a todos. Para mí, ¿verdad? Es un placer estar aquí en la presentación del doctor Raúl Machiavelli, decano del Código de Ciencias Agrícolas, adscrito, ¿verdad?, a lo que es el recinto de Mayagüez. Es muy bonito, ¿verdad?, ver a los estudiantes con cargos familiares de colegas y compañeros de trabajo, que nos reunimos aquí básicamente a conocer y celebrar, ¿verdad?, los éxitos y los retos que dentro de la carrera de Julio César uno puede decir de dónde saca el tiempo, porque la realidad es que conocer a Julio César, ¿verdad?, del tiempo que yo llevo colaborando en la facultad, pues uno lo ve siempre con sus cuatro venas, ¿verdad?, y uno entendía ese tiempo, encuentra tantos proyectos de investigación, y escribir un libro, pues como dije ahorita, eso no todo el día, o sea, escribir libre, no, muy poco, ¿verdad?, tienen eso como parte de su trayectoria. Estoy muy impresionado. Si algo tienen los japoneses, que son cubanos, es diferente a la de 30, a la de 28, a la de 30. Ustedes han comenzado a América bien, yo no hablo japonés. Yo aprendí una frase que no me hace mucho tiempo. Y yo le pregunto a ustedes, ¿cómo se dice income tax en japonés? Porque mucha gente pensando, bien fácil, te dicen de quito o esto. Eso, a mí me nombraron en 1997, el primer consulado de Japón se estableció en el 1966, cuando la compañía Matsushita Electric, manufacturera de la productora Panasonic, estableció una fábrica pequeña de 25 empleados de ser blanco portátil. Muchos de ustedes saben que de lo que estoy hablando de un área portátil, hay otros que por su sonrisa saben lo que es un área portátil. Aquella fábrica de Matsushita, la medida donde entraba la fábrica se llama la medida Sakura, en referencia al primer gerente de aquella fábrica. Ella fue en reconstrucción de 150 empleados, tenía una escuelita para niños. La comunidad japonesa era muy extensa en aquel entonces, traía un maestro japonés para enseñarle la clase a los chicos pequeños. Entonces, para regresar a Japón, los niños estuvieron intentando la biografía, la historia, su ritmo, ese tipo de cosas que les importan. Ahora mismo, la comunidad japonesa tiene alrededor de 180 miembros aquí en Puerto Rico. Es una asociación de residentes de Japón. Tienen una actividad todos los años. Esta es la Federación donde se reúnen muchas de estas personas que viven en el país de una familia japonesa. Y muchos de los japoneses que viven en Puerto Rico son japoneses o japonesas que contrajeron Rusia con puertorriqueños que estuvieron en la Fuerza Armada y con el tiempo se han establecido que los hijos son puertorriqueños. No conocen japonés, comían de Venezuela y son parte de nuestra comunidad. Conocí un momentito a un profesor, cambiamos libros, y yo lo estudié hace un par de años. Y cuando me invitaron por equivocación. Porque ella buscó en algunos registros, yo aparezco todavía como esposo. Entonces se denunció después de 27 años, el año pasado, en enero. Y ella me invita, y yo le digo, mire, no soy hermoso, pero si me invitan conmigo, voy. Porque me encanta. Yo estaba comentando al profesor que hace 5, 6, 7 años atrás, un puertorriqueño, que se interesó en temas de Japón y escribió bajo una métrica de poesía japonesa, utilizando un término interesantísimo, la presentación del libro que se llama
Pero no se trata de conseguirlo, pero no te digo no lo puede conseguir. Así que anticipo, mira, vi que el doctor de la Negra sea un producto de la Negra, una buena persona. Así que muchas gracias por la invitación, gracias por el honor. Estoy aquí para disfrutarlo. Un saludo cordial a la familia colegial y a los invitados que nos acompañan en la mañana de hoy, aquí en nuestro Museo de Arte del Recinto Universitario de Mayagüez, MUSA, que hoy se convierte en el lugar ideal para presentar el libro Sumo Extranjero del doctor Julio César Hernández Correa, catedrático del Departamento de Economía Agrícola y Sociología Rural del Colegio de Ciencias Agrícolas, como parte de los eventos conmemorativos del 8º aniversario de nuestro museo. Felicito al doctor Hernández Correa por esta presentación de su libro, que le hizo merecedor del prestigioso Premio Nacional de Microcuentos de la organización PEN de Puerto Rico Internacional. Este reconocimiento es un testimonio del talento literario y la dedicación del doctor Hernández en el campo de la escritura creativa. Además de su destacada labor como escritor, el doctor Hernández ha cosechado éxitos significativos en el ámbito académico y de la investigación. Por mencionar solo algunos, recibió una importante subvención de $200,000 del Instituto Nacional de Alimentos y Agricultura del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos para la creación del Centro de Datos de Seguridad Alimentaria e Investigación Agrícola. Este proyecto es testimonio de su compromiso con la excelencia en la investigación y su contribución al avance del conocimiento en el campo de la agricultura. Asimismo, fue el gestor y creador de la primera maestría en línea del Recinto Universitario de Mayagüez en Economía Agrícola, lo que nos posiciona como líderes en educación a distancia en el campo de la agricultura en la isla y el Caribe. También celebramos la reciente firma de un acuerdo entre el RUM y la Junta de Planificación que permitirá una colaboración estrecha en la producción de las cuentas trimestrales de Producto Bruto y en la metodología para preparar el modelo de la matriz de insumo-producto. Esta alianza, que impacta la economía de Puerto Rico, destaca el compromiso del doctor Hernández y de nuestro recinto con el servicio a la sociedad y la colaboración multiagencial. En nombre de toda la comunidad universitaria, deseo expresar mi más sincera admiración y reconocimiento al doctor Julio César Hernández Correa por sus notables logros y su destacado compromiso con la excelencia académica, la investigación y la creación literaria. Muchas felicidades. Enhorabuena. Buenos días. Gracias por estar en esta actividad donde se presentará un libro extraordinario que Isla Negra Editores ha tenido el lujo de publicar. Mi nombre es Carlos Roberto Gómez. Soy el editor de Isla Negra, que ha cumplido más de 30 años de trabajo por la literatura caribeña. Isla Negra es una editorial fundada
en Puerto Rico, que desde su inicio ha tirado lazos hacia el Caribe, estableciendo relaciones literarias, de amistad y de trabajo con todo el Caribe, especialmente con Cuba y muy especialmente con la República Dominicana. Isla Negra ha logrado durante estos años sumar un catálogo de más de 800 libros, más de 800 títulos y una gran cantidad de autores caribeños, latinoamericanos y europeos. Entre esos autores hay que destacar a Julio César Pol, que para Isla Negra representa muchas cosas. Representa el autor que tuvo la visión y la generosidad en confiar en Isla Negra desde un principio. El autor que se ha quedado con Isla Negra en muchas maneras y de muchas maneras. Todos estos años, con sus libros, con sus proyectos. Y también el autor que ha ido labrando un camino, siguiendo un camino, que es el camino del escritor. Recordemos que en estos tiempos cualquiera puede ser autor, cualquiera puede publicar un libro, cualquiera puede publicar en las redes, pero la publicación no es sinónimo necesariamente de calidad ni de compromiso. Julio César Pol ha logrado eso, ha logrado crear un camino de compromiso, dedicación, trabajo y calidad. Y cuando un autor logra eso, significa que ha logrado un oficio, el oficio del escritor. Julio César Pol, en todos sus textos, ha demostrado esa calidad, no solamente por la manera y el cuidado con que los trabaja, sino por los premios que ha recibido. Todos sus textos han recibido premios, ya sea de instituciones o ya sea de la crítica o ya sea de los lectores, que en última instancia es el mejor premio, el premio de los lectores. Es un poeta extraordinario, es un editor, es un maestro, es un padre ejemplar. Y ahora se estrena como cuentista, como narrador en Sumo Extranjero. Sumo Extranjero es un texto donde él explora la narración, pero la narración extremadamente breve, lo que los especialistas, la gente que sabe de eso, llaman la microficción, la micronarración o el microrelato o el microcuento. En este caso, Julio César, en Sumo Extranjero, nos presenta una colección, un texto de microrelatos que nos llevan muy lejos, pero muy cerca a la vez, porque nos acercan a la cultura misteriosa, mágica y extraordinaria de el Japón, la cultura japonesa. Pero nos lo hace de tal forma que aunque usted no haya nunca estado en el Japón o no conozca esa cultura, usted se identifica porque son relatos sobre, no sobre Japón necesariamente o sobre su cultura necesariamente, pero sobre almas que están haciendo cosas mágicas. O sea, están experimentando la vida y experimentando la muerte. Además, al final de este texto, Julio César incluye un glosario de términos muy en su tradición de que la literatura, además de producir, que es su principal cualidad y su principal meta, producir un efecto estético, producir una emoción, producir
un asombro. También la literatura debe de enseñarnos algo. Y por eso es que todo su trabajo hasta ahora, incluyendo esto, es un trabajo, como él mismo lo llama, un trabajo de literatura etnográfica, con una intención de explorar las costumbres, las culturas y las subculturas, sobre todo las subculturas. Felicitamos a Julio César Paul por este trabajo. Lo felicitamos por todo su trabajo como escritor, padre, maestro, y le agradecemos haber elegido a Isla Negra como su casa editorial, como su lugar de encuentro, y de habernos elegido como su editor, como su hermano y como su amigo. Un abrazo, Julio César Paul, y que continúe esta celebración. Gracias. Hasta luego. Bueno, ahora en este momento me toca la mejor parte, que es presentar a Julio César Paul. Yo siempre lo he conocido a él como Paul, pero yo no sé si él se acuerda que coincidimos un par de veces estudiando en Río Piedra, y él perteneció a un grupo que se llama Sótano 00931. Yo veía este grupo de muchachos caminando por el recinto, y había muchachos, está Katia Chico, está los Vázquez, Capiello, y yo no sabía de que estaban haciendo ellos juntos, y realmente eso fue una generación de poetas que se formó allí estudiando. Así que qué bien que después de mucho tiempo me enteré cuando, creo que Ángela fue la que hizo la presentación de los libros de Paul, que fue en pandemia, estábamos todos con el aniversario así que de ahí viene que yo conozco a César y al grupo de poetas que se formó en ese tiempo, y vamos a hablar sobre Julio César. Y yo le puse esta parte, lo nombré la suma presentación, ¿verdad? Porque Julio César tiene una trayectoria bien extensa de publicaciones, y decimos que en la búsqueda que hicimos de él, pues nació en agosto de 1976, así que somos del mismo siglo, somos del mismo siglo. Es escritor, editor, evaluador y economista. Nació en Ponce, fue cofundador de varios de los grupos literarios más relevantes de la década de 2000 en Puerto Rico, del año 2000. Sótano 00931, que lo mencionamos hace unos minutos, Colectivo Literario, Botella al Mar y La Generación del Nuevo 98. Fue director de la revista El Sótano 00931 de 2000 a 2007 y coordinador general de los encuentros de generaciones en el año 2013. De estos colectivos surgieron nuevas voces de la literatura. Como parte de su extensa trayectoria como escritor, ha publicado los libros La Guerra de las Galias, año 2000, Luz Necesaria, 2006, Idus de Marzo, 2008, Mardi Gras, 2012, Sísifo, 2018, El Ala Psiquiátrica, 2020, Sumo Extranjero en el 2022 y Entregas al resto del mundo, 2023. Ese viene por ahí, ¿verdad? Está en camino, espérenlo por ahí. Está por ahí. Ha sido incluido en antologías de escritores latinoamericanos como Tránsito de Fuego, 2008 en Venezuela, 2017, y en este juego de látigos sonrientes en Puerto Rico. Además, ha publicado en revistas internacionales Letras Salvajes, Hostos Review, Aullido, Baquiana, Ceiba, entre otras. Como editor, publicó la antología Los Rostros de la Hidra, eso fue en el año 2008, La Escalera y el Cerbero, 2023, y como coeditor de Poesía de Puerto Rico, 5 décadas, 1950 al 2000, así que ese es un proyecto muy bueno. 6 de sus libros han sido premiados por el PEN Internacional de Puerto Rico, es un libro muy grande para el escritor puertorriqueño. Ha publicado todos sus libros bajo el sello de Isla Negra Editores, y para completar, estudió doctorados en las disciplinas de Economía y la Evaluación, y en la actualidad es catedrático en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez, en el Colegio de Ciencias Agrícolas. Este aplauso.
continuación, la doctora María Ludín Rosa Vélez, directora de la Oficina de Prensa de este recinto, realizará una reflexión sobre el libro Sumo Extranjero. Gracias, Javi. ¿Me escuchan bien? Muy bien, muy buenos días a todos. Antes de leer la reflexión que he escrito sobre este libro, quiero compartir con ustedes 3 aprendizajes de muchos que recibí al tener este texto en mis manos al margen de la presentación. Primero, cuando el doctor Hernández fue tan amable de obsequiarme su libro, yo no tenía ningún conocimiento de la cultura sumo. Así que pensé de inmediato que era algo que no me iba a llamar la atención. Un sábado, mientras estaba en casa, mi papá tiene 96 años, lo estaba acompañando, tomé el libro y lo leí de una sentada y me encantó. Así que mi primer aprendizaje, que también puede ser para ustedes, cuando la vida te presente un regalo, dale la oportunidad. Amplía tu perspectiva y podrás encontrar gratas sorpresas. Segundo lugar, me gustó tanto el texto que pensé que iba a escribir una reflexión. Se lo comenté a mi colega, el doctor Valentín, pero inmediatamente le dije que no me atrevía, pues mi educación no es ni en literatura, ni en lingüística, y que me daba miedito, y sí, con minúscula. Sin embargo, abrí un documento en Word y comencé a escribir, comencé a investigar, y meses más tarde, el doctor Hernández me invitó a escribir una reflexión sobre su libro y le mostré que ya yo tenía un documento que había empezado antes de su petición. Así que, segundo aprendizaje, no te limites a ti mismo. Allí hay un mundo de posibilidades para ti. Si lo anhelas, puedes alcanzarlo. Sé curioso, edúcate y no permitas que nadie, incluyéndote a ti mismo, te limite. Tercera experiencia de aprendizaje. Me senté a escribir esta reflexión en agosto, luego de una intervención quirúrgica que me sacó fuera del aire por laboral por 3 semanas. La primera semana después de la operación, pues uno tiene los efectos de la anestesia y la mente no está muy clara, pero trascendió ese periodo y ya con claridad pude hacer este proyecto tan maravilloso que en ese momento que era retante me dio vida, me dio entusiasmo, me dio propósito en medio de un proceso tan desafiante. Así que tercera lección de aprendizaje. En medio de los momentos retantes vendrá la luz, aún del lugar que menos esperas. Gracias, Julio César, por confiar en mí para presentar hoy tu magnífico libro. Y ahora sí, comenzamos con la presentación que se titula Vestirse de otra piel, en el espejo de un sumo extranjero. Tiene un epígrafe de Mario Benedetti. Lo han arrojado del sueño con la piel estirada, los ojos desmesuradamente abiertos a la luz inmóvil que aletarga el cuarto. La travesía de vestirse de otras pieles, reconocer sus formas, explorar sus emociones y vivencias y el ávido deseo de plasmar desde su visión única y particular esas profundidades de las otredades es lo que mueve al escritor Julio César Pol a publicar su primer libro de cuentos, Sumo Extranjero. La extensa obra literaria del también doctor en Economía y catedrático del recinto universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico se ha enfocado en esta última década en lo que el autor denomina una exploración etnográfica. En sus palabras es lo siguiente: se enfoca en mi curiosidad por documentar y por entender la experiencia humana, no solo la experiencia de las clases dominantes y lo que esa clase considera bello y digno, como ha sido el caso de la mayor parte de la poesía lírica, sino la experiencia humana en toda su complejidad de sabores, sin la pretensión de agotarla
o de buscar la plenitud, solo con la intención de hacer siluetas. Esas siluetas, en esta ocasión, lo llevan a entretejer hábilmente la cultura del sumo, sus técnicas, espiritualidad, contradicciones, conspiraciones, así como la otredad dentro de la otredad de un gaijin rikishi, un sumo extranjero. Son siluetas veneradas por su grandeza, en todos los sentidos de la palabra, por una parte respeto por la práctica milenaria que tiene el peso, también en todas sus definiciones, de una profundidad simbólica mística. Por otro lado, la inmensa admiración por un cuerpo grande, robusto, gordo y fuerte que convierte a los rikishis, a los luchadores, en figuras icónicas, honradas y reverenciadas. Allí es que entra la pluma certera del escritor, al sumergir al lector en un viaje literario que no solo nos presenta las historias de los personajes, sino que también nos permite explorar la profundidad y la riqueza de la tradición milenaria. En esta propuesta, el autor se convierte en un arquitecto que presta atención al más mínimo detalle para diseñar una estructura estética, firme, duradera y que sus líneas conecten en cohesión. Para lograr esto, convirtió su fascinación por el sumo en una inmersión cultural que como escritor al fin le dotó de muchas historias, según él nos indica. En el 2018 tuve la oportunidad de visitar Japón e ir a Ryokuko, que es el distrito de los sumos en Tokio. El choque cultural de esa visita fue una de las razones que me inspiró para escribir estos cuentos. En cada calle, en el estadio Kukugikan, en las tiendas ropa 5XL, en el museo de Edo, en aquel pequeño restaurante de Chankonabe, en cada sección de la estación del tren de Ryokuko, tuve la oportunidad única. Cada lugar tenía una experiencia única que contar. Todo ese distrito idolatra la figura del hombre grueso. Por todas partes hay esculturas y carteles con fotos de los yokuzonas, así que tomé toda esa vibración y toda esa fuerza y la contuve en un libro de microcuentos. Un segmento del cuento esta mañana, del primer libro de cuentos de Mario Benedetti, también con el mismo nombre, citado en el epígrafe de esta reflexión, nos brinda el sabor de lo que representa ese revestimiento de piel que puntualmente procura el autor en esta obra y en su literatura etnográfica. Sentirse vestido es, en cierto modo, acabar de despertarse, ayuda a ayudarse, a desalojar la inseguridad, a ser. Uno se siente vestido y se halla listo para gobernar la mirada, para encerrarse en uno o para salir de uno, para agonizar irremediablemente o para estallar en la rutina. Para lograr ese vestirse de otra piel, el escritor toma muy serio su labor curatorial y de recolección de datos precisos que le permiten al lector, como en este caso, degustar y disfrutar la cultura sumo, aun cuando no conozcas nada sobre ella. Cada relato transporta al lector al Beya, el establo o la casa de entrenamiento de los sumos. Y del tema principal y de su contexto cultural, el autor entrelaza subtemas también muy relevantes, como el cuerpo grueso de un sumo como objeto de deseo sexual, la violencia, las lesiones de los luchadores, sus retos físicos, espirituales, emocionales y económicos, así como la vida después del establo, entre otros. Para evidenciar el nivel de detalles con los que cuenta esta obra, sus 82 cuentos están titulados en japonés
y evocan la numerología de las 82 técnicas de sumo. Podría parecer una obsesión, mas es la precisión requerida en la cuentística para transportar al lector a sentir lo que las letras esbozan. Así lo visualiza el autor. Indudablemente, el escritor tiene que obsesionarse con el tema que escoge. Tiene que ser obstinado para rivalizar en contra de todo lo que te exige la vida y sacar el tiempo que amerita su propuesta y escribir y cincelar el libro hasta publicarlo. Pero este libro fluyó de forma natural. He tenido libros que me han tomado años para yo sentirme satisfecho con ellos. Sumo Extranjero me tomó un año escribirlo, aunque claro, el acervo inconsciente de toda la información, lo que fue necesaria para construirlo, me habrá tomado unos 20 años en adquirirlo. Mi investigación incluyó buscar sobre la historia del deporte, que data de más de 500 años, aprender de su interacción con la religión sintoísta y con otras artes marciales, estudiar sus 82 técnicas y modestamente simular algunas, buscar en la web los sucesos trágicos y los escándalos que ha publicado la prensa japonesa, observar con detenimiento los campeonatos que se recogen en YouTube y en la web. De esta investigación y de las tangencias con mis contextos, he extraído un mapa de lo que es mi imaginario de la piel del rikishi o del luchador. En su misión etnográfica, Jack Ball, apellido que acoge de su abuela materna para su firma de escritor, había explorado el tema de la gordura en el poemario Matigras de 2012. Y desde entonces nos había dado un guiño al tema del sumo en el poema Mariposas, que dice así: cuando los sumos caen del doyo, un tsunami devasta una costa del Pacífico. De hecho, este anticipo poético conecta con el cuento de Sumo Extranjero titulado Toku, nombre de la región noreste de Japón, que en el 2011 experimentó un terremoto catastrófico que provocó un tsunami y la muerte de miles de personas. Dice así parte del cuento. El calendario marcaba el 11 de marzo de 2011 y en el reloj eran las 2:45 con 59 segundos de la tarde, cuando el Yokozuna estaba a punto de caer de espaldas. Por eso no nos parece extraña su premisa de abordar un tema tan específico, porque dentro de la lejanía geográfica y cultural existe la capacidad ya probada y galardonada del autor de vestirse en otra piel, reflejada en los títulos previos en los que se concentra en un grupo etnográfico con su poesía, Mardi Gras 2012 sobre la obesidad, Sísifo 2017 relacionado con los empleados oficinescos y el ala psiquiátrica de 2020 relacionado con la salud mental. Y es que vestirse de otra piel, además de ver con otros detalles la otra edad, también nos hace mirarnos al espejo. Y sobre eso reflexiona Paul. Producir literatura etnográfica requiere un ejercicio de dejar de ser, pero eso rivaliza con el egocentrismo del yo lírico. Esta literatura se esfuerza en un entorno que no es el propio, pero que puede tener múltiples tangentes con la vida prestada. Yo no soy sumo, aunque me hubiera encantado tener la vivencia en Puerto Rico, no existen establos ni grupos de entrenamiento. Mi visión de lo que es sumo siempre será extranjera, pero yo he sido obeso toda mi vida. Conozco en carne propia las virtudes y los azares de ser obeso, las condiciones de salud, las lesiones, el oprobio y el estigma social que tiene que cargar el obeso. También de joven practiqué judo, otra arte marcial japonesa, que tiene muchas técnicas tangentes similares a las del sumo. Y tengo una idea de lo que demanda el dominio de un arte marcial. La escritora Janet Becerra
en la introducción del texto que forma parte de la colección El rostro y la máscara de la editorial Isla Negra, describe la obra como una meticulosa, dice así, con precisión matemática. La arquitectura de los microcuentos de Pohl retoma el matiz lírico y evidencia magistralmente una calculada condensación de voces y conflictos narrativos, un universo de tradiciones milenarias y subtextos contemporáneos sobre el sacrificio, la pasión y el dolor, aun siendo constreñido, no deja de ser totalizante, como aquel reino infinito hafneriano que cabe en una nuez. El autor se vale de esa precisión para reiterar el tema principal a un cuerpo de admiración, a un cuerpo robusto y plasmar certeras descripciones que nos permiten ver a los personajes en todas sus grandezas y admirarlos. Desde la mención constante con el peso de los protagonistas, entre 300 a 450 libras, sus estaturas de más de 6 pies, el tamaño de sus manos, hasta su régimen alimentario que fluctúa entre 8.000 a 16.000 calorías diarias y su porciento de masa muscular. El escritor va creando esa imagen vívida a los lectores para ver esa acción en nuestro imaginario. Esto se destaca en un cuento titulado "Y", que significa barriga, en el que se presenta una oda a un cuerpo de un dios. Leo parte del cuento. Su cuello era grueso como el de un tigre. Su pelo era tan denso y espeso que la cola de su yomash tenía el doble del grosor que la de cualquiera. Sus manos podrían hacer trizas la copa imperial. Sus músculos eran tan impresionantes que se marcaban sobre la grasa. Su barriga era perfectamente esférica y se sostenía sola. Sus músculos y sus nalgas parecían forjadas en titanio pulido. Su piel parecía ser natillas y nácar y era la envidia de cualquier japonesa. Se preguntaban sus oponentes, ¿cómo agraviar a un hombre dotado con el cuerpo de un dios? Precisamente, esos cuerpos venerados dan pie a un tema recurrente en sumo extranjero: los luchadores como objeto de deseo sexual por parte de sus admiradoras. Tal es el caso del cuento Matawari, que significa sentadilla, donde un grupo de mujeres frenéticas sigue en sus aparatos electrónicos a un yasuke o un sumo afrodescendiente hasta llegar al delirio cuando asume la posición de sentadillas en el dojo. Algo similar acontece en Nadar, que significa avalancha, donde una bloguera escribe sobre la mirada y las manos de un luchador, y ese escrito se viraliza y se traduce en un aumento en los índices de audiencia, mayormente de mujeres. Mientras, en Omihime, que significa el cojín de espalda utilizado en la indumentaria de las geishas, la geisha Akari tenía constantes fantasías sexuales con su rikishi. Dice así parte del cuento. Cada movimiento de danza ella lo había hecho recibiéndolo a él. El obijime que le amarraban en la cintura le recordaba el peso de su barriga sobre su espalda y la hacía estremecer. El obijime tenía la firmeza de sus dedos. Por las noches tenía que embriagarse para poder dormir, si no la atormentaba la ausencia de su fuego. Esa noche, si él no llegaba, ella estaba decidida a salir a buscarlo e irrumpir en el establo sin importar las consecuencias. Por otra parte, Kazan, que significa volcán, el luchador cayó accidentalmente sobre la esposa de un prominente empresario y esto marcó la vida de ella. Dice parte del cuento. Por 2 segundos, ella sintió en sus frágiles huesos el peso de un volcán.
la roca vívida de sus músculos, el aliento que exhalaba fuego, la fusión de la receta vivificante del chanconave de su establo, la firmeza en el amarre de su pelo. No hubo noche del resto de su vida en que pudiera dejar de pensar en su cuerpo. Algo curioso acontece en los cuentos Ginza, distrito de Tokio 1 y 2, en el que una viuda adinerada manda a llamar a un luchador sin él saber para dónde iba ni lo que tendría que hacer. Eso sí, su jefe le había instruido que tenía que hacer lo que ella dijera. Dice así parte del cuento. Escudriñaba la firmeza del cuerpo de Rikishi y con una bufetada o una nalgada probaba su firmeza. Comenzó a desenfundar su taparrabos con la certeza de quien había hecho lo que quería. En mi punto de vista, este elemento específico de la propuesta de Paul, que resalta la atracción sexual hacia cuerpos gordos, adquiere una importancia crucial en la lucha contra el predominante modelo de belleza hegemónica impuesto por la cultura occidental. Dicho paradigma establece la idea que solo los cuerpos delgados, jóvenes, esbeltos y de piel blanca son deseables. Este enfoque restrictivo de la belleza ha sido transmitido a lo largo de generaciones, principalmente a través de los medios de comunicación. Aunque es cierto que en esta última década se ha avanzado en la deconstrucción de estos estándares estéticos y en la ampliación de la representación en los medios masivos, aún queda un largo camino por recorrer. En ese contexto, la obra Sumo Extranjero aporta a través de la literatura una herramienta valiosa para desafiar y desmantelar los modelos estéticos impuestos por las construcciones socioculturales, nos dice el autor. Han sido tantas las experiencias humanas, étnicas, que la literatura ha pasado por alto, que me parece una negligencia mayor. La literatura tiene que adentrarse a la experiencia de la gente que trabaja en las distintas 867 ocupaciones de la clasificación estándar de ocupaciones. La situación laboral de los 1065 industrias que tiene el sistema de clasificación industrial de América del Norte. La cotidianidad de las personas que padecen de 70.000 códigos de enfermedades que posee la clasificación internacional de enfermedades, las costumbres y certezas de las personas que practican las 4.300 religiones que hay en un globo y los 650 grupos étnicos en el mundo. El microcuento es ideal para trabajar todos esos mundos. Con ellos se puede formar una especie de mosaico de la etnia del grupo. Desde esa perspectiva, cada cuento es un azulejo roto y el lector es como una araña conectando los distintos nódulos. El autor, como economista, al fin, y lo acaban de ver en la cita anterior, con todos los detalles numerológicos, y conocido en el ambiente académico por su nombre de su acta de nacimiento, Julio César Hernández Correa, entrelaza en algunos cuentos el tema económico de interesantes formas. Por ejemplo, los retos económicos de sustentar la operación del día a día de un establo y los desafíos de los rikishis en una vida después del establo, ya sea por lesiones, tema que se documenta en varios cuentos, o por retiro. En el cuento Sasu, que significa puñalada, un luchador solo se encuentra desempleado, limpiando baños públicos después de su retiro, lo que marca el comienzo de una serie de desafortunados eventos que culminan en una trágica masacre. En Shinzo Hidai, que significa cardiomegalia, se plantea otro reto después del retiro, en el que incide además de la salud del protagonista en su economía. Intuyo que había invertido sus ahorros para abrir su restaurante, y dice así parte del cuento. El doctor le dijo lo que ya sabía: usted tiene obesidad mórbida de 4ª categoría.
Lo que no sabía también se lo dijo: usted tiene cardiomegalia. A esto se debe su fatiga, las palpitaciones y el hormigueo de sus pies. Entonces el doctor pronunció una sentencia de por vida: no azúcares, ni carbohidratos, ni grasa. El sumo recién retirado se estremeció, rascó su cabeza y pensó: ¿cómo voy a manejar mi nuevo trabajo de chef? Apenas hacía unas semanas había abierto un restaurante que se especializaba en chanconao. El tema económico se toca de una forma jocosa, pero igualmente importante, en el cuento Mahuachi, Taparrabos del Sumo. Sucede que el establo tenía problemas con sus finanzas. Por ese motivo, el administrador decidió cortar el presupuesto en la partida de los taparrabos y adquirir unos más económicos. Resultaron ser de pésima calidad. ¿Les resuena algo con el tema del fast fashion? La venta de ropas desechables que son baratas y de baja calidad, en su mayoría provenientes de China. Pues desde allí llegaron los mahuachis, que según cuenta el cuento, que no es tan cuento por ser una realidad económica actual, dice lo siguiente: fue más de una ocasión que los bikichis quedaron en pelotas en medio de un entrenamiento, el taparrabo cedía y eso fue lo que pasó en el campeonato. Los mahuachis tienen una simbología profunda en la práctica del sumo. Sus colores y formas indican la división en la que está el luchador. Está confeccionado de seda liviana, pero fuerte, que tiene funcionalidad para el agarre y contener. Además, en la mística de la práctica milenaria se cree que el material del taparrabo trae suerte. Del mismo modo, es representativo del círculo de la vida, de manera que este cuento tiene muchas dimensiones, más allá del tema económico, una afrenta a la simbología del mahuachi y simplemente una tragicomedia. El cuento Obashán, Abuela, uno de mis preferidos y también uno de los querendones del autor, presenta la genialidad que tuvo una abuelita desde su primera juventud para hacer crecer sus finanzas a través de la observación de las ovejas. Recurrió a esa misma meticulosidad de observación para escoger a los padres de sus hijos. Sí, dije padres de sus hijos. En otras palabras, utilizaba a su proveedor de semen por sus características genotípicas. De momento lees el cuento y piensas: ¿pero qué tiene que ver este cuento con el sumo? Es una de las perlas escondidas que deja el autor para dar trasfondo y lograr el cuerpo perfecto de la obra, y por eso les dejo el reto de buscar las conexiones. La narrativa etnográfica de Paul exhibe la misma meticulosidad que caracteriza a la economía positiva, que se dedica a la descripción y explicación de los fenómenos económicos mediante la observación de hechos, relaciones, interacciones, patrones y pruebas empíricas. De esta manera, la habilidad de Paul como escritor y economista se fusiona en una sola pluma, enriqueciendo el texto al evitar la tendencia de la economía normativa que se centra en emitir juicios subjetivos. En su libro La artesanía del cuento, Manual de narrativa corta del doctor Francisco García Moreno Barco, catedrático jubilado del Departamento de Estudios Hispánicos de aquí del recinto, establece lo siguiente sobre la acción y el movimiento de los cuentos. Dice así: los personajes de ficción deben ser capaces tanto de llevar a cabo una acción como de modificar su actitud por ella, pero a su vez debemos distinguir entre la acción y el movimiento. El movimiento hace que los personajes se trasladen, dándonos indicaciones de su personalidad, pero las acciones hacen que la historia avance. En Sumo Extranjero, cada uno de sus 82 cuentos nos presenta acción y movimiento. Es interesante porque el autor los hilvana para que funcionen independientemente, pero también como un todo.
Los detalles y las descripciones que presenta el escritor provocan que el lector, sea conocedor o no sea conocedor de la cultura sumo, como es mi caso, le provoca esa sed de conocer más. Para ello nos deja un diccionario de términos que nos permite una lectura interactiva y descubrir más sobre la cultura sumo. Para aquellos que nos encantan las palabras y los idiomas, representa un curso básico de japonés. Además, como educador y profesor universitario, al fin también nos da tareas. Algunos vocablos hilvanados en los cuentos no están en el diccionario. Así que la asignación implícita u otra curiosidad del autor de hacernos buscar en otras fuentes. Claro, de eso se trata la exploración etnográfica de la búsqueda de vestirnos de otras pieles. En un mundo donde las barreras culturales y los prejuicios limitan nuestra comprensión y empatía hacia lo desconocido, Sumo Extranjero nos da luz sobre las otredades que a veces han quedado en las sombras. A través de la pluma de Paul, somos testigos de la travesía de vestirse con las pieles de otros, explorando sus emociones, desafíos y triunfos. Cada cuento se convierte en un espejo donde nos enfrentamos a nuestra propia capacidad de admirar, entender y transformar. En un mundo repleto de estándares de belleza que son limitantes, la obra desafía la norma de la supremacía sempiterna de una sola perspectiva. Esta colección de historias entrelaza la grandeza de los luchadores de sumo con las luchas humanas que todos compartimos. La búsqueda de identidad, la superación de desafíos y la lucha por la aceptación. Con un enfoque meticuloso y un corazón compasivo, Paul nos invita a mirar más allá de las apariencias y descubrir la esencia que reside en cada individuo. Cada relato es un peldaño en el viaje hacia la comprensión mutua y la empatía. Una exploración literaria que no solo nos permite apreciar la riqueza de una tradición milenaria, sino también reconocer la universalidad de nuestras experiencias y nuestros anhelos. En última instancia, Sumo Extranjero nos desafía a reconocer que somos más que nuestras apariencias superficiales y nuestras identidades preconcebidas. Nos insta a arrojar el velo de la ignorancia y mirar a través de los ojos de los demás, a sentir con sus corazones y a vivir sus vidas por un momento fugaz. En ese espejo literario encontramos la oportunidad de crecer, aprender y abrazar la diversidad que enriquece nuestro mundo. Con cada palabra, Paul nos recuerda que en la exploración de las otredades encontramos una conexión más profunda con nosotros mismos y con la humanidad en conjunto. Muchas gracias. Varias personas muy queridas a las diferentes lecturas del libro de Julio César. La primera de ellas es Ana Lidia Vega, profesora literaria y cuentista del Departamento de Lenguas de la UB Río Piedras, una cuentista extraordinaria que queremos mucho. Buenos días, amigos, profesores y estudiantes presenciales y virtuales del recinto de Mayagüez. Aquí Ana Lidia Vega, desde el histórico barrio estudiantil de Santa Rita, en la República de Río Piedras. Felicito antes que nada a Julio César Paul por esta nueva aventura literaria. El primer cuento de una colección tiene una misión clave: seducir al personaje huraño que es el lector para que quiera seguir adentrándose en el libro. En el caso del que celebramos hoy,
el autor puede proclamar misión cumplida. ¿Quién mejor para abrirnos las puertas del misterio que el pájaro símbolo de la tenebrosidad y del augurio? Por eso, y porque el cuervo es uno de mis animales tutelares, he querido leerles el primer cuento del sumo extranjero, Karasu no Kau, que en español significa el canto del cuervo. Cuando se bajó Umegatani del taxi que lo llevó por primera vez al establo, sobre el alero del edificio había un cuervo cantando. El dueño del establo y el taxista pensaron, mal augurio. La primera noche durmió con la cabeza hacia el norte, igual que acomodan a los muertos. Sus compañeros de establo los reprendieron y murmuraron, mal augurio. En la cena, al siguiente día, fue el último en comer. Puso sobre la mesa un plato de arroz con los palos apuntando hacia arriba, igual que el incienso en los funerales. La dueña del establo los reacomodó horizontalmente y con un golpe en la mesa lo increpó, mal augurio. Cuando se cortó las uñas, lo hizo como los embalsamadores a los cadáveres, de noche. Por meses estuvieron esperando que se muriera. Pensaron hasta regalárselo a otro establo. Lo empezaron a apodar el cuervo porque cuando comenzó a competir parecía que iba a matar a los contrincantes. Ahí entendieron que la mala suerte que canta el cuervo no es para el cuervo. Muchas gracias. A continuación, la doctora Ángela Valentín, profesora de aquí del Departamento de Estudios Hispánicos del Recinto Universitario de Mayagüez, nos va a leer Vivo de Gata. De Gata. El secatorio se encontró con su fanática nuevamente en la misma esquina oscura del callejón. Ella desnudó su torso. Con tinta negra, él le autografió su nombre sobre el seno derecho. Inmediatamente pintó la palma de su mano con tinta roja y estampó su mano sobre el seno izquierdo, aquel rojo sublime. Que haya sorpresas también. Bueno, les voy a leer el cuento Origami 2, que significa las figuras japonesas de papel que representan usualmente animales o objetos. Un grito a mitad de la noche alteró a todos los luchadores. Un ataque al corazón fulminante había matado al dueño del establo. La Okami-san, que era severa como una shinai, lloraba sobre un cuerpo que iba madurando al morado de las cerezas. Llamaron a la ambulancia, pero esa noche era ajetreada para los paramédicos. Habían muerto cuatro personas en un bar local y la policía buscaba a otras 4 personas que aparentemente habían huido heridas. Al ver el cuerpo inerte del jefe del establo, Minato quiso rendir tributo a su benefactor e hizo una polilla de papel como símbolo de su determinación en prisión y la colocó sobre el kimono de bambúes que se extendía sobre su cuerpo.
Los luchadores bajaron a orar y Minato bajó con ellos. Mientras esperaban por la ambulancia, improvisaron un pequeño altar donde pusieron su foto, algunas velas y naranjas frescas. En el piso superior, los ojos de la viuda atestiguaron algo que ella interpretó como un milagro. Del papel, que caía hecho cenizas, emergió una polilla y voló hacia la luz encendida en el techo. Bueno, y ahora le corresponde a Julio César Poli, nos va a leer Vivi. Este microcuento se llama Fuego. La noche anterior, el dueño del establo le había dado la carta de divorcio. Ella sospechaba que esa mala noticia venía. Su indiferencia en la cama ya llevaba más de un año. Se rumoraba que en las huelgas con el senguaque por los lupanares de Ginza había conocido a una joven prostituta que quería redimir. Pero ella no estaba de acuerdo con aquel papel. Prefería aceptar su infidelidad a perderlo todo con el divorcio. Así que pensó que primero lo mataba antes que tenía que ser, pero tenía que ser de una forma sutil. A las mujeres no les gusta limpiar sangre. Entonces decidió hacerle su plato favorito con un pequeño desvío. Temprano en la mañana fue al mercado de pescado y compró los 2 fogos más gordos y con los ojos más relucientes. Cuando llegó, los escondió hondo en la nevera, encubiertos bajo las verduras. Esa tarde, los esposos volvieron a discutir y ella subió a la azotea a oxigenar, a fumar y a dejar ir el coraje. Ya había desistido del plan de envenenarlo y solo quería irse lo más pronto posible. Como el gaiji encargado de la cocina no sabía ni nunca había visto un fuego, lo limpió, lo cortó y lo echó al chanconave. Buen toque, pensó. Cuando dejó la azotea, recogió sus maletas y bajó a la primera planta. Todos los humos, junto a su marido, yacían en el primer piso con la boca abierta y las manos enraizadas, como si frente a sus ojos caminara la diosa de la muerte. Interesante. Sorpresa que nos tenía por hoy. A continuación vamos a escuchar al doctor Carlos Vázquez Cruz, cuentista, poeta y fue profesor aquí en el Departamento de Estudios Hispánicos. Nos va a leer Giorgi. Giorgi. A lo largo de un año, el Tate Giorgi había mantenido una sórdida relación con el Yonokuchi Giorgi que estaba a su cargo. El Tate Giorgi había comprado su silencio con regalos carísimos y la promesa de acelerar su ascenso. Todo hubiera salido acorde al plan, pero esa mañana, antes del campeonato, el Yonokuchi perdió toda inhibición y, embriagado de amor y soberbia, le dio a probar el mejor sexo de su longeva vida. En el torneo, el Tate Giorgi vivió cada colisión como si fuera en contra de su cuerpo. El olor del sudor y los forcejeos se sucedieron en cámara lenta. En uno de los encuentros, un movimiento brusco evadiendo a los luchadores forzó que la vaina del tantó se abriera paso entre sus testículos.
El roce lo llevó al recuerdo de esa mañana y lo obligó a tener un orgasmo que apenas pudo encubrir. Luego, en la celebración del campeonato, el Tate Gyoji se embriagó como nunca y a punto de la intoxicación no pudo esconderlo más. Tomó al Yonoguchi por la mano y en presencia de todos lo besó hasta rayar sus dientes. El padre de un gaijin le tomó una foto inadvertida e inmediatamente fue al baño y la subió a Facebook. Pronto la curiosa foto ocupó la primera plana nacional. Kito Katsu, de seguro vas a ganar. A escondidas, antes de competir por el campeonato en la división Komusubi, el Rikichi, mitad japonés y mitad coreano, se echó un Kit Kat a la boca y en medio de la batalla su aliento a chocolate perturbó y causó hambre, de camino al piso a su contrincante. Ahora con ustedes vamos a tener a la doctora Evelyn Girón, también del Departamento de Estudios y Partos, y los va a leer Guachán. Ay, estoy emocionada porque Julio me dijo que esto era uno de sus favoritos, así que espero que esté a la altura. Obayami. La abuela de Chihira Nui era una mujer muy meticulosa, pero dada al riesgo de la inversión. Era una de esas personas de buen ojo para las oportunidades. De joven, su familia tenía 8 ovejas en apenas un año. Ella estaba decidida a salir de la pobreza y comenzó a estudiar las mejores ovejas del poblado. Robaba de noche el semen de los mejores carneros y castraba a los carneros enfermos de su rebaño. Luego, por un tiempo, asistió a las parteras del poblado hasta que aprendió de ellas todos los secretos del oficio. Al día siguiente, no las asistió más. El mismo proceso que aplicó con sus ovejas, lo aplicó con los padres de sus hijos. Necesitaba mano de obra fuerte e inteligente. Cuando tenía 17 años, viajó a la capital y fue amante de un veterinario que era bastante intelectual y medía un poco menos de 2 metros. Con él mantuvo una sórdida relación de 15 años y al igual que con la partera, lo dejó al día siguiente de entender que no podía aprender de él nada más. Con él tuvo 5 hijos de sus 12 hijos. Con meticulosa observación y arduo trabajo, ya en su vejez había multiplicado aquellas 8 ovejitas con por lo menos 80 ovejas cada uno y el humilde acre original en más de 800. Además de un matadero, también tenía un telar. Cuando le preguntaban cómo había logrado su éxito, ella les contestaba: todo es urdimbre y trama. ¡Qué maravilla! A continuación, el doctor Hugo Ríos Cordero, del Departamento de Inglés, profesor del Departamento de Inglés, nos va a leer Vivo Chica. Todavía el gobierno de Japón tiene más que fresco los ataques nucleares de Hiroshima y Nagasaki. Eso sin mencionar la amenaza perenne de los misiles de Corea del Norte. Por toda la ciudad de Tokio hay enterrados búnkers conectados a sistemas de trenes, y la ciudad esconde pisos subterráneos con divisiones de 10 pies de concreto. En estos búnkers se organiza el circuito subterráneo del sumo, un sumo de los tiempos feudales donde no hay reglas, y se pelea como en los viejos tiempos, hasta la muerte. Un dojo con arena negra y divisiones de metal. Al frente del dojo se sentaban los multimillonarios con máscaras de cerámica. Detrás habían levantado el asiento de oro que representaba el trono del emperador Zulu. El dojo se levantaba sobre un pozo de tigre con estacas. En este circuito peleaban principalmente los parias, los excluidos, los gaijin rikishi, que huían de los establos y no tenían dónde ir.
antes de continuar queremos saludar a Israel Vega, también directora de MUSA. Muchas gracias, ¿verdad?, por recibirnos aquí. Y al doctor Miguel Muñoz, quien fuera presidente de la Universidad de Puerto Rico. Aplausos para él. Bueno, ahora abrimos el espacio para preguntas, dudas, comentarios que les quieran hacer a Paul. Y como yo estoy aquí al frente, pues yo le pregunto primero. Paul, ¿cómo surgió la idea de escribir este libro? ¿Fuiste a Japón? Háblanos de eso. Bueno, yo había escrito este libro hace algunos años. Este libro es sobre poesía enfocada en la obesidad. Entonces, hace tiempo yo quería empezar una serie de cuentos y uno de los detonantes pues, fue ese viaje a Japón y fue ir a Ryogoku, que es un distrito que tiene los sumos allá y tiene un estadio gigantesco y todo el pueblo los idolatra. Es un espacio que choca con nuestra cultura, porque nuestra cultura todo lo gordo es feo y es marginado, ¿verdad? Pero allá todo lo contrario, hay imágenes por todas las calles pegadas, estatuas por todos lados. Entonces era un contraste bien fuerte. A pesar de eso, los japoneses son gente extremadamente flaca, que es un contraste más fuerte todavía. Pero me gustó mucho la vibración que sentí y fueron muchas ideas, muchas experiencias que tuve allí bien bonitas y decidí compilarlas en un libro y hacerlo con microcuentos porque en Japón una de las cosas que ellos valoran es la cultura de la brevedad. Y lo que es la poesía breve, los cuentos breves, las mismas luchas de sumo lo que duran son algunos segundos, otros minutos, no dura mucho tiempo. Eso es algo que ha explorado mi generación mucho, la literatura breve, y me parecía que era perfecto para ubicarlo ahí. Sí. Vamos a utilizar el género porque yo soy ignorante de muchas de las cosas, pero me captó la idea del pensamiento completo desarrollado, y sin muchos progresistas, todas las que se encuentran con la poesía que recibieron a esa hora. ¿Lo practicamos antes? Pues la realidad es que los que me conocen acá de la universidad, yo estoy corriendo con muchas cosas a la misma vez, muchos proyectos, tengo 4 hijas y es demasiado trabajo y ando con poco tiempo, pero lo bueno del microcuento es que tú lo puedes desarrollar, tiene una regla que no debe pasar de 250 palabras. Y tú puedes montar la historia en esa brevedad y en los espacios entre un proyecto y el otro, de trabajar con mis hijas y los otros proyectos, pues yo me sentaba con el celular y escribía una historia. Y la iban guardando, acumulando las historias y leyendo prensa japonesa también y otros tipos muchos de los cuentos son basados en cosas que han pasado en la vida real. Por ejemplo, ese que leyó Carlos Vázquez, eso pasó en la vida real en Japón. Dos referís de sumo empezaron a tener una relación y un día no pudieron aguantarse y en medio de una celebración nacional se empezaron a besar. Entonces, pues, ahí yo intenté capturar esa experiencia. Entonces, y en base a la experiencia propia, de lo que es la experiencia como persona obesa y todas las vivencias, pues yo también lo condensé en el libro. Tengo dos preguntas. Una, ¿dónde y cuándo escribes? Y la otra es, ¿qué te gusta leer? ¿Para disfrute o para inspiración? Pues, mi lectura principal es poesía. Yo leo de la forma que yo leo es como si fuera una investigación realmente. Yo me pongo temas que quiero leer y voy por esos temas, buscando sobre esos temas, leyendo y también
lo hago en narrativa también, que cuando hay temas, por ejemplo, el tema de la locura, que yo lo trabajé en otro libro, empecé a leer libros de terror y cuentos de terror, porque yo quería ver cuál era la esencia, yo quería hacer un poemario que fuera un poemario de terror, entre comillas, que causara ese impacto, y empecé a leer cuentos de terror para ver qué eran los ganchos que usaban esos escritores y cómo era que lo lograban. Entonces los empecé a incorporar en la poesía. Y el tiempo para escribir usualmente cuando las niñas se acuestan. En ese momento, después de las 9 de la noche, ahí cuando empiezo a tener un break, empiezo a escribir, a veces me desvelo por ahí y ando como un zombie, pero eso lo hacen muchísimos escritores que trabajan en otras cosas, ¿verdad? Que el tiempo que tenemos para trabajar, y Ángela lo sabe, y Hugo también, es después que los niños se tranquilicen. Pero yo quería aprovechar varias cosas. Gracias por venir a todos los amigos, gracias a mis estudiantes que están allí y todos los compañeros. Gracias a los compañeros profesores. Aquí a Marian, que ha sido una belleza conmigo, se ha portado increíblemente en todo. Y yo quiero también agradecer a Janet Becerra, que me ayudó con el prólogo del libro. Hizo un trabajo excepcional y ella fue que me ayudó a editarlo, probablemente una de las mejores cuentistas que tiene Puerto Rico, Ana Lidia, que tan generosamente me dio de su tiempo para grabarse y pasó la tragedia de todo el proceso de grabar. Ella no sabía mucho bregar con estas cosas técnicas, ¿verdad? Pero especialmente también a mis 4 hijas y a Sofía, que está allá con la máscara. Y ustedes vieron de todo esto de las máscaras, los origami. Ella estuvo semanas haciendo origami con sus hermanas. Y de entregar todos los detalles, todo eso fue de ella. Ella fue el mastermind. Yo estoy acostumbrado a cosas más aburridas, ¿verdad? Pero ella quería hacer algo diferente, así que pues, se le dio y se le dio muy bien, Sofía. Muchas gracias. Y muchas gracias a Sara, que está por ahí, a Laura y a María Fernanda, que están escondiditas por allá, pero ha sido un apoyo tremendo para montar la actividad. Así que muchas gracias a todos. Si tienen alguna pregunta, oye, Oli, lo próximo, vamos adelante. Bueno, vienen de República Dominicana 3 libros, ahora mismo, una antología de poesía puertorriqueña joven, de la revista del Sótano 0931, que es el grupo que yo inicié en Río Piedras con unos compañeros. Viene un poemario que se llama Panóptico, que es sobre las cárceles. Y viene otro libro de cuentos de niños, que ese libro es bien especial porque todo el arte gráfico lo hizo Laura, mi hija, a los 11 años, hizo todo el diseño. Ella desde pequeñita hace arte gráfico y es bien talentosa en eso, me hizo todas las imágenes del libro. Así que por ahí vienen esos 3 libros, los compartimos después con ustedes. Yo que pensaba que era un libro y son 3 los que vienen por ahí. Así que este señor es, olvídese. Muchas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Está el museo, ¿verdad? Pueden ver diferentes piezas de arte que están aquí. Le agradecemos también a los que nos apoyan en la mañana de hoy. Muchas gracias.